En primer lugar, felicitar a todas las mujeres por celebrar hoy el Día Internacional de la Mujer, que como ustedes saben tiene su antecedente en un accidente que sucedió en una fábrica textilera de Nueva York en el año de 1911 y ocasionó la pérdida de varias vidas de mujeres porque no se habían tomado las medidas preventivas adecuadas. Aquí es donde surge como concepto el Día Internacional de la Mujer y es muy importante que lo recordemos en este día porque el mundo ha cambiado. La población en todo el mundo es 51% las mujeres, siempre nos han ganado, 49% los hombres. Y en la sociedad contemporánea, en México ya específicamente, tenemos que las mujeres mayores de 15 años, el 44% son económicamente activas, que una de cada 4 familias está sostenida por una mujer, que cada día son más las mujeres que participan en los cargos directivos. La equidad de género ha dejado de ser una asignatura pendiente para convertirse en una realidad. Desgraciadamente en la Profeco, debo confesarlo, no se ha cumplido la equidad de género. El 55% de los servidores públicos son mujeres aquí y el 45% somos hombres. Y lo saben mis colaboradores, aquí está Norel que ha sido testiga, que estamos incorporando cada día más mujeres a mi equipo de trabajo. Y la última invitación fue aquí a la maestra Judith Ordóñez, la presidenta del Colegio de Abogados del Estado de México, que la invité a ser directora, nada más y nada menos que de verificación de combustibles, que es una de las áreas centrales de la Procuraduría. ¿Y por qué? Porque déjenme compartirlo, aquí vemos varios hombres. Yo siempre he sostenido que la mujer guarda con mayor celo los valores de la honradez, de la responsabilidad y de la lealtad. No digo que los hombres no lo hagamos, pero lo tengo acreditado en mi larga trayectoria de servidor público y quienes me conocen saben que en todos los encargos que he tenido siempre me he rodeado de mujeres porque creo en su talento, en su capacidad creativa, en su inteligencia y sobre todo, insisto, en su lealtad. Hoy les presentamos la revista del consumidor. Por cierto, Noreli, te quiero pedir que me felicites a todo tu equipo. Claro que sí, señor. La del pan salió muy buena, la del jamón salió muy buena. Aquí tenemos varios artículos, desde el homenaje a mujeres relevantes, por cierto, varias de ellas mexiquenses, y los tips de alerta, que son muy importantes, los teléfonos para evitar la publicidad indeseada, y que ustedes saben que el Senado de la República el martes ya, por unanimidad de votos, en las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos, aprobaron la adición de la fracción sexta del artículo 66 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para sancionar a los despachos contables que realizan cobros extrajudiciales. Esto es muy importante compartirlo con ustedes, porque se acabaron las llamadas los días domingos a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, de los días inhábiles, de estos despachos que son bufetes dedicados a amenazar y acosar a los deudores. Con esta reforma histórica, no se trata de avalar el no pago de los deudores, pero tampoco se trata de intimidarlos y amenazarlos para que cumplan con su obligación. Y sobre todo, llega un momento que las llamadas llegan a ser tan molestas, yo lo he sufrido en carne propia, que te llaman a las 7 de la mañana y te ponen un call center, una grabación, y no sabes ni a quién reclamarle. Con esa reforma, aquí está el registro público en esta misma revista, para evitar la publicidad, en los teléfonos que ustedes conocen, que nos aprendimos
¿sí? Musicalmente, 55688722. Pueden inscribirse para evitar este tipo de llamadas y para denunciarlas. Nosotros vamos a proceder enérgicamente con esta reforma que pasa a la Cámara de Diputados, obviamente, y si se aprueben sus términos pasará al presidente Enrique Peña Nieto para que cumpla con su obligación constitucional de promulgarla y que entre en vigor. Estamos facultados para imponer sanciones hasta de 320,000 pesos a la empresa. La iniciativa original, y perdón por el paréntesis, contemplaba reformas al Código Penal, pero los legisladores, los senadores, con toda inteligencia, concluyeron que no era necesario porque ya hay un delito específico en el Código Penal que es el delito de extorsión. Esto no quiere decir que queden sin castigo, quiere decir que dos conductas no se pueden aplicar con dos legislaciones diferentes. Por eso se refirió la conducta de extorsión al Código Penal. El mes de marzo está dedicado a la mujer, el mes de abril lo vamos a dedicar a los niños. Si no hay cambio en la agenda del secretario, porque ustedes saben que constantemente acompaña al presidente de la República, el 21 inauguramos los 2 módulos de la Profeco en el aeropuerto de la Ciudad de México, uno en la Terminal 1 y el segundo en la Terminal 2. Ustedes saben que en diciembre varios de ustedes me hicieron el honor de acompañarme, hice una visita sorpresa al aeropuerto y me decían los viajantes: oiga, procurador, pero no nada más venga en vacaciones, y cuando nosotros que somos viajeros frecuentes llegamos y nos cambian un vuelo, nos pierden el equipaje, nos cambian la tarifa o no respetan el paquete, no hay quien nos defienda. Ese día recibí 156 quejas, se resolvieron 102 el mismo día con devolución de 3 millones de pesos, y entonces planteé la necesidad que tenía la Profeco, que es la instrucción que recibí de Enrique Peña Nieto cuando me designó, de acercar la Profeco al pueblo de México. Entonces, estar muy cerca de los consumidores. Yo creo que la nueva filosofía de la Profeco se abre más en sus perspectivas, porque acuérdense ustedes que el 10 de junio del 2011 se publicaron las reformas a la Constitución, al artículo 1 constitucional, en donde la Constitución ampara desde entonces los derechos humanos. Introdujimos un nuevo concepto, en el sentido de que todas las garantías individuales son derechos humanos, pero no todos los derechos humanos son garantías individuales. Hay una relación de género a especie. Por eso es tan histórica esta reforma, porque los tratados internacionales y la ONU, ¿sí?, han prescrito que los derechos del consumidor son derechos humanos. El artículo 17 constitucional, que también se reformó, estableció las acciones colectivas para 3 esferas: para la defensa de los asuntos financieros, para la defensa del medio ambiente y para la defensa del consumidor. Y ustedes saben que los primeros en toda la historia procesal constitucional de México que iniciamos una acción colectiva fue la Profeco en contra de Telcel. Por eso es que Telcel inmediatamente reaccionó y pagó 320 millones de pesos, porque tiene 16 millones de usuarios. Si dividimos los 320 millones entre 16 millones, salen 20 pesos por persona. Pero el objetivo de la acción colectiva es ser restitutorio, es decir, reparar el daño. Ya aceptó el juez de distrito nuestra demanda, insisto, es histórica porque es la primera en la historia procesal constitucional de México. Y lo que nosotros le estamos pidiendo al juez es que nos diga cuál debe ser el justo resarcimiento. Entonces esto va a ser historia. Así como también la Corte ya resolvió que la demanda que presentamos contra Nextel ya procedió. Yo creo que la Profeco está enderezando su filosofía, su programa y su acción para estar cada día más cerca de los consumidores. Ese es un reto que tenemos todos mis colaboradores y yo. Todavía me preocupa, se los comparto, porque es la legislación que tenemos, que tardamos mucho todavía en los trámites. Eso no me gusta. Tenemos que acortar los trámites. Por eso vamos a promover reformas, una reforma integral a la Ley Federal de Protección al Consumidor,
y le vamos a llamar código, como en otros países, no vamos a ser tampoco el primero, como en Perú, porque un código sistematiza todos los artículos que protegen al consumidor y que se encuentran dispersos en varias leyes. Esa es la diferencia entre la ley y el código. El código sistematiza y es un todo armónico. Es lo que vamos a proponer. Yo creo que los nuevos tiempos nos obligan a la Profeco a dar una respuesta cada día más certera, más pronta, más eficaz, más inmediata y más oportuna. Porque recordando un viejo principio de la época de Juárez, el más grande de los mexicanos, la denegación o retardación de justicia también es injusticia. Y esto se lo debemos en la Profeco gracias al equipo mayoritario que son las mujeres. Por eso es que vamos a hacer la convocatoria este mismo mes de un nuevo programa en donde invitaremos a las amas de casa a ser visitadores voluntarios de las acciones de Profeco. Y para que en los casos de verificación, Judith, de gas y de combustibles, que es donde tenemos muchas quejas, ¿por qué no decirlo? Por el mal comportamiento de algunos verificadores, que vayan los verificadores acompañados de una ama de casa a realizar la verificación, para que sea esta ama de casa testigo social de las acciones de la Profeco. Por lo tanto, quiero terminar felicitando, como empecé, a nuestras compañeras, las servidoras públicas de la institución, que como ven ustedes cada día tienen los mayores cargos o de mayor representación y, por qué no decirlo, de mayor delicadeza con que hoy cuenta la estructura de la Profeco, pero esto es con el objetivo de que podamos ser caja de resonancia de los reclamos cotidianos de los consumidores. Todos los 115 millones de mexicanos somos consumidores, desde el recién nacido con sus pañales al que se está muriendo con su ataúd. Todos somos consumidores y todos necesitamos entonces, primero, que no se nos engañe. Ayer clausuramos, por cierto, aquí está verificación, no lo veo, su procurador, pero clausuramos una empresa que se dedica a ofertar viajes gratis y que termina esquilmando a los consumidores. Elite Club, en este momento está clausurada ya por la Profeco. Y yo simplemente los invito a que todas las quejas las hagan llegar de inmediato a los teléfonos del consumidor. Y si no, con nuestras amigas, las servidoras públicas, la Procuraduría Federal del Consumidor. Muchas gracias. ¿Por qué no nos platica respecto con las quejas de CFE, señora? Sí, cómo no, con mucho gusto. La gente se acerca con mucho gusto. Que la Profeco no hace nada. No, sí estamos haciendo. Me encantó tu pregunta, Mira, efectivamente, cuando llegamos, hicimos una jerarquización de las quejas. En primer lugar se encontraba la CFE, en segundo se encontraba Telcel y en tercer lugar se encontraba Dish, ¿sí?, de Multivisión. ¿Qué hicimos? Invitamos a mi espléndido compañero legislador Francisco Rojas Gutiérrez a hacer un análisis de la problemática común y ya celebramos un convenio, ¿sí? Paco Rojas vino aquí a suscribirlo. ¿Y qué resultó de este convenio? Bueno, pues resultó que ya tenemos, y empezamos en la zona metropolitana y en el Estado de México, y ya está la instrucción para todas las delegaciones del país. En la propia delegación de la Profeco vamos a tener, o ya tenemos en el DF zona metropolitana, un representante de la CFE. Un representante para que vía conciliación se puedan resolver la queja o la reclamación, que son justas. Yo también la he sufrido. ¿Sí? El propio director de la CFE nos platicaba una anécdota. ¿Sí? Nos decía, yo tengo un departamento donde vivía mi hijo, se fue a estudiar al extranjero 2 meses, y es en estos 2 meses cuando más alto me ha llegado el cobro de la luz, nos decía. Bueno, pues Profeco te va a proteger, le dije. Entonces, hemos tenido un gran número de conciliaciones. Yo creo que si seguimos así, y si seguimos instalando los módulos de atención de la CFE, y sobre todo con una actitud abierta y humilde de los servidores públicos de la CFE, vamos a bajar del primer lugar de quejas
afortunadamente para los consumidores, a la CFE. Y ustedes saben que también celebramos ya un convenio con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde nos hermanamos. Esto fue apenas el martes, porque, insisto, si hay dos instituciones hermanadas en sus conceptos y en su filosofía, es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría Federal del Consumidor. Perseguimos los mismos objetivos ya. Entonces, quedamos que en los módulos del aeropuerto va a haber un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para empezar, porque a mí no me gusta firmar convenios y que se queden ahí en el archivo. He instruido a mis colaboradores que cada convenio que se firme, uno de ellos es el responsable y me tiene que decir cuáles son las acciones concretas e inmediatas que se derivan de este convenio. Si no, no firmo nada, porque si no, simplemente es una declaración de buena intención que no llega a resolver ningún problema. Entonces ya lo estamos haciendo.